Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hoy tenemos aquí al director general de Impuestos Internos. Nadie le gusta que le hablen de impuestos, tú lo decías. Guarocuya Félix está aquí con nosotros, pero resulta que si no hablamos de impuestos no podemos hablar de desarrollo y de organización de un país, cualquiera que sea. Si no, pregúntenselo a los europeos que han logrado organizar esa sociedad, una de las más avanzadas, la historia de la humanidad, con todo lo que uno le puede criticar todavía. Pero ha sido sobre la base de la conciencia de que la gente tiene que pagar el desarrollo de alguna manera. Eugenio María de Hostos habló de esto en algún momento también, de la necesidad de que creemos conciencia de que tenemos que participar obligatoriamente en la construcción de un Estado y de una sociedad cada vez más justo y más igual, y si no, es a través de ahí, de la conciencia de que tenemos que contribuir todos al desarrollo. Desde luego la gente dice, sí, está bien, el problema es que no me lo distribuyen bien, y ahí vienen todas las cosas. ¿Verdad, Guarocuya? ¿Tú qué dices? Bueno, Ramón, ojalá. Buenos días, Ojalá. Buenos días. Bienvenido Ojalá. a Ojalá. Ojalá. Fíjate que tú has planteado, yo creo que es un tema central en cualquier discusión de organización de cualquier sociedad al mismo tiempo, que es el tema de cómo financiamos las acciones del sector público y que impactan no solo al sector privado, entendido como empresa, ¿no? Como actividad empresarial, sino fundamentalmente a los ciudadanos y a la ciudadanía en general. Cuando hablamos de infraestructura pública, cuando hablamos del sistema hospitalario, cuando hablamos del 4% para educación, cuando financiamos las becas, por ejemplo, a los estudiantes que van de estudios superiores, estamos hablando fundamentalmente de la contribución que hacen los ciudadanos y las empresas precisamente a que el sector público pueda contribuir al desarrollo de esos ciudadanos y un poco equilibrar la carga, porque los niveles de desigualdad en toda la sociedad desde el origen es una de las preocupaciones que se tiene desde el punto de vista de la política pública, pero uno de los mecanismos que contribuye a nivelar esa desigualdad es precisamente el hecho de poder contribuir a través de los impuestos. La verdad no me acostumbro a esa palabra impuesto porque se impone, ¿no? Y a mí me gusta mucho más hablar de contribución, de la capacidad que tenemos los ciudadanos de tributar, de contribuir a ese desarrollo. Si hoy tenemos una infraestructura de carreteras mucho más desarrollada que hace 15 años, se debe fundamentalmente a que hemos tenido la capacidad de poder financiar como sociedad parte de ese desarrollo. Otra parte lo complementamos con créditos, pero al final los créditos también se pagan, quiere decir que tiene que ver también con los tributos. Tú mencionabas los países europeos como sociedades mucho más desarrolladas, mucho más avanzadas, sobre todo los europeos del norte. Nosotros, la brecha que nos separa de la Europa del norte es muy grande, ¿no? Pero pudiésemos aspirar en los próximos 20 años a estar por lo menos en indicadores similares a los países de Europa del sur. Pero esto quiere decir optimista. A ver, pero claro, optimismo moderado, porque eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar la realidad. Claro. Pero tiene que haber una voluntad política para hacer eso, y esa voluntad política no es de un único partido, es una voluntad de la sociedad. De la sociedad. Fíjate que por eso en las últimas intervenciones que he hecho públicamente, bueno, las últimas intervenciones, llevo más de año y medio diciendo esto, abogo por la necesidad de un pacto político entre las fuerzas políticas, fundamentalmente las que tienen representación congresional, porque si bien es cierto que la Estrategia Nacional de Desarrollo establece una serie de pactos, estamos hablando del pacto educativo, nos comprometimos, el presidente Medina se comprometió. Es el único que hemos podido avanzar, firmar y vamos desarrollando. Luego estamos en plena discusión del pacto eléctrico, el momento político no nos favorece para terminar el pacto eléctrico, y luego tendríamos dos pactos, siempre nos recordamos de uno, hay dos pactos pendientes. Un pacto que es el pacto por la fiscalidad y un pacto que tiene que ver con los municipios. Evidentemente que habría que verlo de manera conjunta. Pero esos pactos son posibles a largo plazo si hay un acuerdo entre las fuerzas políticas de establecer objetivos comunes. Es verdad que podemos tener diferentes estrategias o diferentes tácticas de cómo cumplir esos objetivos comunes, pero tiene que haber un objetivo común de largo plazo. La Estrategia Nacional de Desarrollo ya en alguna medida lo hace explícito, una estrategia que fue aprobada por todas las fuerzas políticas, por lo tanto ahí tenemos ya el embrión de ese gran pacto político, pero ese es un pacto que tiene que ser reforzado por las propias fuerzas políticas, y yo espero que, y esa es una aspiración,
de que pasado el proceso electoral podamos llegar a un tipo de acuerdo de largo plazo, de mediano largo plazo, que nos permite decir, mira, República Dominicana tiene que converger en el largo plazo con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Son 34 economías, las más desarrolladas del planeta. De América Latina hay 2 países que forman parte de la organización. ¿De la OCDE? De la OCDE, estamos hablando de México, que es el país que más tiempo tiene, y luego Chile. Fíjate, pero si nos preguntamos los dominicanos, a quién nosotros queremos parecernos, no quiero mencionar ningún país, pero estoy seguro que si mencionamos los países más cercanos a nuestro entorno y estuviésemos en un auditorio y preguntásemos, ¿a quién nosotros queremos parecernos? Y al final preguntamos por Chile, la gente va a preferir parecernos a Chile. Sí. En el imaginario colectivo, ni siquiera porque tenga toda la información, a parecernos a los países más cercanos de nuestro entorno. Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder en principio. ¿A quién nosotros queremos parecernos? En el largo plazo, mediano largo plazo. Y una vez nosotros decimos, bueno, pues queremos parecernos, vamos a suponer a Chile o a los países de la OCDE en indicadores. Chile tiene mucha desigualdad todavía, a pesar de todo. Chile tiene desigualdad, pero tiene menos que la República Dominicana. Acuérdate que desigualdad no es pobreza. O sea, un país como España, como Bélgica, por ejemplo, tiene desigualdad, igual que República Dominicana, antes de introducir el gasto público. Cuando tú introduces el gasto público es que disminuye la desigualdad. Es decir, la desigualdad es consustancial al funcionamiento de la sociedad. Ahora, los que pensamos de manera progresista, es decir, los que tenemos un pensamiento más centrado en que las políticas públicas tienen que estar centradas en las personas, entendemos que la desigualdad puede combatirse de manera efectiva con una buena intervención del sector público. Así es. Una buena intervención me refiero a esa coordinación que tiene que tener sector público, sector privado, en la generación de empleo, en la formulación de políticas públicas para todos, que nos permita a nosotros disminuir esa desigualdad. En nuestro caso es eliminar o disminuir, pero sobre todo eliminar ese núcleo de pobreza dura que nosotros tenemos. Fuera del aire hablábamos. Sí. Y decía, bueno, siempre hay una proporción de la sociedad, y en nuestro caso, porque tenemos una presión fiscal relativamente baja, la capacidad de gasto del sector público es relativamente baja, y además la capacidad de muchas políticas de inclusión todavía son limitadas. Yo creo que ese ha sido parte del éxito del presidente Medina, en tratar que esas políticas sean lo más incluyente posible. Pero hay un núcleo duro de pobres al que nosotros todavía tenemos que llegar. Fíjate, por eso el presidente Medina decía, bueno, hemos avanzado en educación, sí, pero no me siento satisfecho con todo lo que hemos hecho. Hemos avanzado en salud, bueno, relativamente un poquito menos quizás, pero tampoco me siento satisfecho. Hemos avanzado en acceso al crédito, sí, pero no me siento satisfecho. Y dice, tenemos que ir a por más. O sea, eso justifica en gran medida las acciones del presidente Medina y porque el presidente Medina nuevamente es candidato al Partido de la Liberación Dominicana. Precisamente porque tenemos que ir a más. Y cuando hablamos de ir a más, es de incluir ese núcleo que nosotros sabemos que todavía es un núcleo difícil de llegar con los pocos recursos que tenemos, pero que tenemos la obligación ética, política y moral de precisamente intentar abarcar y que no se quede rezagado en el desarrollo colectivo del país. Es ahí donde tenemos que situarnos, ¿no? Y evidentemente que los impuestos son un instrumento fundamental para eso. Fíjate, Ramón, que digo instrumentos, porque los impuestos nunca deben ser un objetivo, nunca. De hecho, lo peor que puede ocurrir es un administrador tributario definir la estructura tributaria de un país, porque un administrador tributario está mirando los próximos 30 días. Los objetivos son de política con P grande, no de política de partido, sino de política como sinónimo de estrategia. Políticas públicas. Sí, políticas públicas, sinónimo de estrategia para conseguir un objetivo que previamente hemos fijado. Si nosotros queremos acercarnos a los países de la OCDE, el tramo bajo dentro de la OCDE, cuando digo el tramo bajo son los países menos desarrollo relativo dentro de la OCDE. Dentro de esa organización, dentro de esos 34 países. Pero yo estoy seguro que si nosotros decimos Portugal, aún con la crisis Portugal tiene un mayor nivel de desarrollo que República Dominicana. Grecia, aún con la crisis, tiene mayor nivel de desarrollo que República Dominicana. Y mira que hablamos de crisis pesada. Crisis fuerte, pero aún así tiene un nivel de bienestar, o sea, de bienestar mayor que lo que tiene un país como República Dominicana. Por lo tanto, yo creo que por ahí tiene que ir la reflexión en los próximos años, hacia dónde nosotros queremos converger. La convergencia, que no es un partido político, es un concepto, en este caso, que se utiliza en economía confluencia para definir lo que sería el punto donde llegan
dos líneas, ¿no? Y se intersectan, convergen, cruzan, dos vectores. Entonces, si hablamos de política de convergencia, tiene que haber una política de convergencia externa y una política de convergencia interna. Interna es cuando nosotros definimos, yo soy de Padre Las Casas. Ahora hablábamos en el camerino que algunos pensaban que soy de la, que si era mocano o que si soy de La Vega. No, soy de Padre Las Casas. Padre Las Casas. Y es verdad claro que colindamos con La Vega, ¿no? Decir, y una parte de mi familia, el apellido es Rodríguez, por la de papá, es medio vegano, de manera. Bueno, digamos que en la cordillera central, en ese núcleo de macizo montañoso, ahí está la confluencia. Digamos que tenemos la colindancia, ahí convergemos, sí. Ahí digamos convergemos ibaeño y sureño, en esa cordillera central, ¿no? Pero soy fundamentalmente Padre Las Casas. Siendo de Padre Las Casas, que es una comunidad relativamente pobre, cuando la comparamos con indicadores de una ciudad como Santiago. Por ejemplo, los habitantes de un municipio como el mío, ¿dónde quisieran parecerse, converger a los indicadores que tiene el Distrito Nacional? Entonces la zona objetivo nuestra sería en este caso el Distrito Nacional, pero no todo el Distrito Nacional, sino la parte más rica del Distrito Nacional. Y los barrios a quien quisieran converger en indicador, la parte más rica del Distrito Nacional. Entonces sería una política de convergencia cuando nosotros definimos qué tipo de política tenemos que hacer en el territorio, comenzando por ordenar el propio territorio. ¿Para qué? Para parecernos al espacio que tiene mayor nivel de desarrollo. Es la convergencia interna. La convergencia interna y la convergencia externa es luego a qué país queremos parecernos. Pero no parecernos solo físicamente en infraestructura, sino en términos de indicadores, como te decía, de bienestar. Es decir, de bienestar, como decimos, es decir, indicadores de acceso, por ejemplo, a servicios universales de salud, servicios universales que son de educación, acceso, por ejemplo, al mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque además lo tenemos plasmado en la Constitución como derechos fundamentales. Por lo tanto, la discusión tiene que comenzar. Si nosotros tenemos estos derechos fundamentales, ¿cómo no hacemos que nosotros podamos parecernos en el cumplimiento de esos derechos fundamentales que establece la Constitución del 2010? No solo tenemos derechos, también tenemos deberes fundamentales. ¿Verdad que la lista de deberes la pusimos cortita? De derechos pusimos 4 páginas en la Constitución y entonces poquitos deberes fundamentales. Pero tenemos deberes también como ciudadanos. Y entonces, si nosotros vamos a cumplir esos derechos, esos deberes ciudadanos que están en la Constitución, ¿cuáles son los instrumentos que nos van a permitir que esos deberes y esos derechos ciudadanos se parezcan lo más posible a esas 34 economías más desarrolladas? A final de cuentas, por supuesto, pasa por la contribución que todos podemos hacer. ¿Aquí de qué se trata? De tener un sistema mucho más progresivo el que tenemos, que lo que más tiene más paguen, en términos relativos, porque, y a veces esto cuesta entenderlo, un vendedor de la esquina paga más impuestos que lo que yo pago. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser si el vendedor de la esquina y tú por lo menos tienes un salario? Preguntando ahora mismo, ¿cómo va a ser, Guarocuya? Explícanos eso. Ese joven que está detrás de la cámara paga más impuestos en términos relativos que lo que yo pago. Porque en términos de su nivel de ingreso, que probablemente, no lo sé, es una hipótesis, pero casi con seguridad es menor que el que tengo como salario y beneficios marginales como director de impuestos. Como proporción de su salario, los impuestos son mayores que el mío. O sea, yo pago más en términos absolutos. En proporción al salario. En términos relativos ellos pagan más con relación a su salario, por lo tanto necesitamos mejorar el nivel de ingreso de las personas en República Dominicana. Que es una preocupación del presidente Medina, que la ha manifestado recurrentemente. Que uno entiende las cosas, Guarocuya, de manera más fácil. Bajen los impuestos en vez de elevar los ingresos. Claro, pero lo que se trata es de elevar los ingresos, pero para eso necesitamos una fiscalidad diferente a la que tiene en este momento República Dominicana y el funcionamiento de un mercado de trabajo totalmente diferente a cómo funciona en República Dominicana. Probablemente es el director que más se ha hablado de impuestos, ¿no? Es responsable de impuestos de mercado de trabajo, pero es que el mercado de trabajo es lo que hace sostenible la estructura impositiva de un país. Porque ¿quiénes pagan impuestos? Las personas y las empresas. Y si no funciona adecuadamente las personas y las empresas, entonces no hay una capacidad de mantener el sistema tributario en el mediano y en el largo plazo. O por lo menos vamos perdiendo base tributaria. Entonces, tenemos que concentrarnos en una reforma profunda del mercado de trabajo, por supuesto que es una reforma que tiene que ser dialogada, es una reforma tripartita, entre 3 partes, estamos hablando de empresarios, trabajadores y por supuesto el sector público, en este caso el gobierno, fijando unas metas claras donde deben ser las reformas de ese mercado de trabajo. Y ese mercado de trabajo, entre otras características, quiere decir que las empresas tengan menos costos para
para poder contratar a las personas, pero al mismo tiempo sin desproteger a los trabajadores. De hecho, necesitamos ir a más protección a los trabajadores. Y tú dirás, ¿y cómo se compatibiliza esto? Pues si tienen 3 años hablando y no se ponen de acuerdo. Y entonces yo te daría la respuesta de Octavio Paz. Ser originales copiando bien. Ser originales copiando bien, claro, ¿qué es ser original? Una buena copia. A fin de cuentas las ideas están en el aire. Tú la los europeos han estado haciendo claro, los países del norte. Ahora. No, los países del norte lo que han hecho es eso, han compatibilizado claro. precisamente menores costos para las empresas desde el punto de vista de la contratación, pero al mismo tiempo mayor protección a su ciudadanía. ¿Cómo lo hacen? Con una buena combinación en su fiscalidad, en la estructura fiscal. Una parte de lo que es la protección, y ya lo hacemos en República Dominicana. Claro, lo hacemos cuando incluimos, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud, lo que la gente conoce como el SENASA públicamente, a los trabajadores no contributivos o con capacidad no contributiva, lo que estamos utilizando son los recursos fiscales precisamente para transferir mayor capacidad de consumo de salud de parte del que no puede consumirla. Entonces, esto tenemos que hacerlo, pero coordinado al interior del mercado de trabajo. Es decir, utilizar la fiscalidad para financiar una parte importante de esa protección que tienen que tener los trabajadores. Y aquellos que no son trabajadores, pues estamos protegiendo a los que no tienen trabajo, los que no tienen capacidad para poder pagar, digamos, la seguridad social. Eso es lo que estamos haciendo con SENASA. Pero eso tenemos que ingresaron 50.000 domésticas, trabajadoras domésticas, por ejemplo, ahora. Bueno, en lo que lleva la administración del presidente Medina, hemos afiliado un 34% adicionales de población con capacidad no contributiva al Servicio Nacional de Salud. Es decir, es una cantidad muy significativa. 34% del total. Hoy en día el SENASA tiene prácticamente el 100%, de la cobertura a nivel nacional. Eso tiene un costo fiscal importante. Alguien tiene que pagarlo. Lo pagamos los ciudadanos, en definitiva. Los que tenemos capacidad contributiva. Entonces, esto es vincularlo al mercado de trabajo y entonces nosotros darle mucho mayor protección a la ciudadanía, pero sobre todo a los que están dentro y fuera del mercado de trabajo. Ya lo hacemos los que están fuera del mercado de trabajo, a través de la fiscalidad. Es un tipo de articulación del mercado de trabajo diferente a como nosotros lo hemos estado viendo en los últimos 50, 60 años en la República Dominicana. Probablemente cuando vayan a evaluar, ya lo están evaluando, al presidente Danilo Medina dirán, no pudo conseguir el pacto fiscal que se propuso. ¿Qué pasó ahí? Fíjate, no se lo propuso el presidente Medina, lo propusimos todas las fuerzas políticas de la República Dominicana. Y en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo hay que recordar que la aprueban las fuerzas políticas con representación congresional. Eso incluye al Partido Revolucionario Dominicano, con el cual tenemos una alianza ahora en el proceso electoral. Eso incluye una parte que en su momento era Partido Revolucionario Dominicano, de lo que está en el Partido PRM. Revolucionario Moderno. Incluye una parte, aunque no existía como un ente separado políticamente, pero incluye una parte de los actores que forman parte de esa organización política. Incluye actores del Partido Reformista. El Partido Reformista está mucho más fragmentado, pero también incluye actores que participaron y que hoy están en los diferentes fragmentos del Partido Reformista. Es decir, participaron las fuerzas con representación congresional. En ese momento la Alianza por la Democracia, que también tiene todavía una representación, la APD en el Congreso a nivel de diputados, por ejemplo, también participó en la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y además fue una estrategia muy discutida en el territorio, con múltiples grupos sociales, convertida en ley, con los agentes económicos en el 2010, ¿no? Convertida en ley, se discutió en el marco posteriormente del Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional creado para discutir los agentes económicos y sociales. Bueno, yo creo que es una estrategia que nos da el punto de partida de ese necesario, digamos, acuerdo que tienen que tener las fuerzas políticas, económicas. El presidente lo que hizo fue asumir. Es que tiene que asumirlo el presidente, no solo este presidente, cualquiera que hubiese sido presidente tiene que asumir lo que es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Luego está el tema de los plazos, de los tiempos. Fíjate que tuvimos mucho tiempo discutiendo toda la parte del pacto educativo. Los equipos del sector público con capacidad para articular y discutir estos temas, tampoco pienses tú que son infinitos. Sí. Son más o menos los mismos equipos. Y entonces luego este equipo ha tenido que estar trabajando en la parte correspondiente al pacto eléctrico,
que no ha sido fácil, porque cuando hablamos de un pacto quiere decir de negociación, las partes ceden. Es un acuerdo. Es un acuerdo. Hay que lograr consensos. Más que consenso me gusta hablar, no, pero a mí no me gusta la palabra consenso. No. La palabra consenso no me gusta para nada, porque en nombre del consenso hemos cometido unas burradas y unas barrabasadas terribles. Entonces, yo prefiero una buena negociación, no un consenso. Una buena negociación es donde nos damos incluso con los libros arriba de la mesa. Pero al final ganamos pero al todo, final ganamos todo porque acuerdo. todos nos ponemos de acuerdo y cedemos. Los consensos a mí me asustan mucho, porque un consenso puede ser imposición de una de las partes, y lo decimos, estuvimos en consenso. No hicimos consenso, te impusiste, y como yo no tenía la capacidad para discutir, pues ese fue el consenso. ¿No? Los consensos no, por lo menos conceptualmente está muy bien, pero desde el punto de vista práctico no me gusta mucho. Yo prefiero hablar de una muy buena negociación entre los agentes económicos y sociales. Todas las partes ceden, sector público, sector privado, actores sociales, y luego tenemos un buen resultado, que casi siempre es un segundo mejor, no es el primer mejor. Necesitamos un segundo mejor. Un segundo o un tercero a veces. A veces un tercero, es una combinación de posiciones buenas, ¿no? de posiciones. El óptimo no es exactamente lo totalmente deseable, el óptimo es lo posible con los instrumentos que tenemos a mano y la capacidad que tienen los actores también de tirar adelante una determinada visión de política, porque a fin de cuentas es esto, una visión de hacia dónde debe de ir la sociedad, de hacia dónde debe de ir el país, Ramón. Entonces el presidente lo que ha hecho es asumir esos pactos que están en la ley. El presidente asume los logró pactos, echar adelante el de educación, lo incluye en su propuesta el eléctrico. Claro, en su propuesta electoral, claro, la amplía en la propuesta electoral, y esa propuesta electoral se convierte en la política de El que no logró dar ningún paso fue el pacto fiscal. Fíjate, pero el pacto fiscal, porque no tuvimos tiempo ni siquiera de sentarnos en la mesa a discutirlo. ¿Es una cuestión de tiempo? Es una cuestión de tiempo, porque fíjate que hicimos una reforma tributaria. Pero o de que no quisimos menear un poco, ¿cierto? No, para nada, no fue falta de, en el sentido que llamamos voluntad política. Es un tema de los tiempos. Lo que nos queda claro es que en un periodo de 4 años, establecer pactos de esa naturaleza y que implica una discusión profunda con los actores, es un esfuerzo muy grande. No quiere decir que no sea posible, pero lo que nosotros vimos ahora es que por lo menos el pacto por la educación nos lleva 1 año. 1 año de discusión. Sí. 1 año. Un poquito más de 1 año. Y el eléctrico lleva más de 1 año. Y ahí se te va el ciclo político. Se te va el ciclo político. Que es de 4 años. Que es de 4 años, exactamente. Entonces por eso el presidente ha dicho, bueno, vamos a más. ¿Por qué? Porque no es posible desarrollar esa agenda que tenía como oferta política. Primero, recuerda, una oferta electoral que se convierte luego en... Que 4 años a la larga es un plazo muy corto en términos... Bueno, eso decía el presidente Lagos de Chile, ¿no? Sí. Porque Chile tenía un único periodo de 6 años, luego lo modificaron, es posible volver de 4 años. Y el presidente Lagos en una entrevista decía, bueno, mira, si algún error cometí fue que pensé que era mucho mejor acortar el ciclo de gobierno, el ciclo político, pero luego me doy cuenta que es casi imposible desarrollar una agenda profunda. Por eso el tema de que nosotros tengamos 8 años y no más, y que la gente pueda validar a un candidato o a un presidente que ha ejercido la presidencia durante sus primeros 4 años y decide si sí o si no continúa, yo creo que es mucho más positivo, porque está un horizonte temporal más largo y la sociedad puede valorar y aquilatar una política pública de ese gobierno en su justa medida. O sea, fíjate, el primer año está todo el mundo acomodándose. Sí. Y ya te faltan 3. Y organizándose, entonces, y aprendiendo. Y aprendiendo. A ver, el sector público y el gobierno es como un control de mando, hay que pinchar botones. Haciendo una analogía, no es exactamente así. Pero si tú no vienes con equipos expertos que tengan conocimiento del sector público, del gobierno, un sector público en el cual hemos hecho reformas profundas. O sea, el presidente Fernández promovió y en su mandato se modificaron leyes que son fundamentales para la gestión del sector público y que hoy en día otros actores tienen que aprender a cómo funciona ese sector público. Incluyendo esa estrategia nacional de desarrollo. Incluyendo la estrategia nacional de desarrollo. Entonces, digamos que los gobiernos del PLD hemos cambiado la mayor parte para bien el funcionamiento del sector público.
por supuesto que tenemos otros temas que tenemos que seguir modificando y cambiando, ¿no? En materia de reforma fiscal, de modernización, de fiscalidad, etcétera, ¿qué nosotros podemos señalar? ¿Qué podría exigir el presidente Danilo Medina en estos casi 4 años? Pero no solo el presidente Danilo Medina, en tema de fiscalidad, me gusta hablarlo de más largo plazo. De más largo plazo, porque hoy en día tenemos la administración tributaria más valorada de la región nuestra, o sea, estoy hablando de Centroamérica y el Caribe. Somos una de las entre las 5 o 8 primeras administraciones de toda América Latina. Y eso es un logro acumulado, ¿no? Por supuesto que el presidente Medina lo que ha hecho es profundizar con sus acciones la capacidad que tiene la administración tributaria de poder ejercer adecuadamente sus funciones, pero no puede verse como un logro solo de una administración, es un logro de muchas administraciones. Y sí podemos imputarle al presidente Medina que pudimos avanzar en la reforma tributaria 5 puntos de progresividad. Esto es lo que quiere decir. ¿Cómo se mide eso? ¿Qué no, yo te voy a decir, lo lo voy a traducir de manera muy simple y sencillita para que nos entiendan. Antes del 2012 y a partir del 2013, pero hasta el 2013, si vemos el total de cada 100 pesos que ingresaban al Estado, 72 pesos venían de los más pobres. 72. 72. Después año 2012. 2012. A partir del 2013. Un escándalo eso. Bueno, sí. Nosotros ahora son 67 pesos, es decir, 5 pesos fueron imputados. Le bajamos 5 pesos. Le bajamos 5 pesos y capturamos 5 pesos más de los más ricos en términos relativos, ¿no? Evidentemente que esto tiene que ver con la evolución de los precios de los combustibles, que ha sido a la baja en el último año y medio. Tiene que ver con los precios del oro, que también ha sido a la baja en el último año y medio, pero lo que es imputable es que generamos mayor progresividad en el sistema tributario. Esto quiere decir que los ricos pagan un poquito más después de esa reforma que lo que pagaban hasta el 2012. Los más ricos en términos relativos, siempre vuelvo a hablar en términos relativos. Y eso yo creo que sí es un paso de avance importante. Es verdad que sigue siendo de los términos relativos. Relativo, para que no se quede relativo ahí. Quiere decir, de los más ricos relativos son los que tenemos mayor ingreso relativo al interior de la sociedad, los que ganamos más. Ponía el ejemplo con los muchachos que están detrás de la cámara. Los jóvenes que están detrás de la cámara. No digo muchachos para vayan a pensar que son, son unos jóvenes muy elegantes pero muy, son hombres muy, hechos muy y derechos. Y derechos aquí detrás de la cámara. De cualquier cosa. Claro, pero quiero decir, de los que jóvenes, pues son jóvenes de edad, que están llevando la cámara. Me refería a ese tipo de relatividad con relación al nivel de ingreso, ¿no? Entonces sacamos 5 pesos adicionales a los más ricos. Entonces yo creo que esto es un punto muy importante a favor de la visión que tiene el presidente Medina de que tenemos que tener un sistema tributario más justo y más progresivo que el que nosotros tenemos. Y yo creo que concretamente lo lleva a la práctica cuando tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de llevarlo a la práctica. Entonces fíjate que es una combinación entre una parte, tener una administración tributaria capaz de poder administrar el sistema tributario, que es muy complejo el nuestro, y luego al mismo tiempo es una mezcla de la estructura tributaria que sea mucho más progresiva. Hay que recordar lo que es el director de impuestos y lo que no es. El director de impuestos no define la estructura tributaria. Y además he dicho casi al inicio de mi intervención que lo que peor que le puede ocurrir a un país es que el director de la administración tributaria defina la estructura tributaria. Eso sería horrible, está mirando los próximos 30 días. Y eso, he dicho, es un objetivo de política de mediano y largo plazo. Tenemos que ver los próximos 5 años, los próximos 10 años, los próximos 20 años. Mi suegra diría, ¿y qué es lo que tú haces entonces? No, lo que yo hago es cada 30 días, ¿no? Yo estoy mirando cada 30 días cómo vamos, cómo recaudamos, cómo va esto, porque a fin de cuentas hay que sostener el aparato del sector público en el día a día, ¿no? Esa es la responsabilidad que tienen los administradores tributarios, que no es exclusivo el director de impuestos. O sea, cuando hablo de administración tributaria hablo de la Dirección General de Aduanas y hablo de la Dirección General de Impuestos. Y es bueno también recordar que ambas pertenecen al Ministerio de Hacienda, por lo tanto el superior jerárquico inmediato es el ministro de Hacienda, exactamente, que es el que tiene la responsabilidad. Muy separada una cosa de la otra, pero no está para nada separada. Aduanas, impuestos, todo eso es lo mismo. Pertenece al Ministerio de Hacienda, además el Ministro de Hacienda traza la política y que no quepa la menor duda de que así funciona. Variaremos la carga tributaria, la gente dice que el 13, que el 14, que cuánto es, cuál es la carga. Pero esa es parte de la discusión que tiene que darse para llegar a un pacto, ¿no? Para llegar a un pacto. Recuerden que la discusión se plasma finalmente en un acuerdo. Pero primero es la discusión.
Es decir, ¿qué país queremos? Si nosotros queremos desarrollar los derechos fundamentales, si queremos parecernos a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entonces, ¿qué tipo de fiscalidad tendríamos que tener? Acuérdate, la fiscalidad es un instrumento para conseguir objetivos de política que se definen previamente. Esos objetivos vienen, algunos definidos en la Constitución, otros se definen precisamente por las fuerzas políticas. Y estamos hablando de un área muy delicada, el área de los impuestos, el área que ustedes manejan, porque afecta a todo. Bueno, es transversal, es transversal a la sociedad. Es transversal a la sociedad. Definitivamente. Estos días estaba en una comunidad de Asua, ¿no? En Pueblo Viejo, y alguien comentó, ese es el hombre de la placa. Claro, fíjate, el director el que cobra la placa, claro. Entonces cada quien se sitúa donde ve que le afecta. No sé si me entiende, probablemente otro diría, oye, es el de la renta, porque es el que me cobra la renta. Otro dirá, oye, es el del ITEBI, porque es el que cobra. Lo que quiere decir es que es transversal. Entonces, si es el hombre de la placa. ¿Entiendes? Sobre todo de la placa y los motores, porque no me estaba diciendo de la placa. Porque claro, ¿dónde se sitúa? Donde efectivamente entiende que le afecta directamente, porque es una oficina transversal en ese sentido, ¿no? Claro. Afecta a toda positivamente en sentido general, a toda la sociedad. No hay desarrollo sin fiscalidad. No hay desarrollo sin fiscalidad, de hecho los países... Hemos fallado en convencer a la gente, a todo el mundo, en la sociedad. Para nada. No, Ramón. De la importancia del tema, hemos avanzado mucho. Si vemos el punto de partida nuestro con relación a la fiscalidad, hemos avanzado mucho. Hoy la ciudadanía tiene mayor conciencia fiscal. No es el nivel de conciencia fiscal deseable y esperado. Si nos comparamos con un país de la OCDE o los países nórdicos, tenemos una brecha enorme. Pero si nos comparamos con nosotros mismos, que es como nosotros tenemos que hacer la comparación, de lo que éramos hace 15 años, al día de hoy, el nivel de conciencia fiscal ha crecido de manera sumamente significativa. Dice la desiderata, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado. Claro, tenemos que compararnos, pero nunca perdiendo la perspectiva que es la mejora del desempeño con relación a nosotros mismos. A ver, yo tenía un compañero de estudio llamado Joan Ripoll, catalán, y entonces hablaba del concepto de productividad y competitividad, estábamos discutiendo, ¿no? En un seminario. Y Joan Ripoll utilizó una figura que me gustó mucho. Decía, mira, los que piensan en productividad es como los corredores de fondo, que están atentos a su propio desempeño, independientemente si lleguen primero o en tercer lugar, o en quinto lugar, o no lleguen en ningún lugar significativo. Pero si mejora con relación a su propio desempeño, va mejorando. Por supuesto, no debe descuidarse de los corredores que van al lado, pero él tiene que centrarse en él. Los que piensan en competitividad están pensando más en los demás corredores, ¿no? Entonces pierde la perspectiva con relación a sí mismo. Entonces yo creo que aquí es el concepto de productividad que deberíamos de aplicar en ese sentido del ejemplo de los corredores de mi compañero Joan Ripoll. Entonces entiendo que si nosotros nos comparamos con nosotros mismos, el nivel de conciencia fiscal hoy es mucho mayor, mucho mayor. Y ha habido un esfuerzo ahí del sector público importante de crear mayor conciencia fiscal. Es verdad que todavía tenemos una brecha en que la mayoría de los ciudadanos no conecta el tema de impuestos con gasto público. Es decir, la gente no conecta que mejor carretera, por ejemplo, y si tenemos una autovía hacia Punta Cana, la gente no lo conecta con los impuestos. Ayer se inauguró la de Miche. No conecta. Completó el circuito vial. Todo el mundo quiere carretera, pero no conecta que para tener muy buenas carreteras tenemos que tener un buen sistema impositivo, que hay que pagar peajes. Entonces pensamos que la carretera es gratis. Una vez se hace, es gratis. No, es un bien público que podemos utilizar todo, pero no es gratis, alguien tiene que pagarlo. ¿Y quién tiene que pagar? Los consumidores. ¿Y quiénes consumen carretera? Los ciudadanos. Es verdad que hay unos que consumimos más que otros. Entonces los que consumimos más carretera tenemos que pagar más que los que consumen menos carretera. Sí, porque claro, es importante que la gente sepa que la carretera se consume también. Claro que se consume. Y cuando tiene un hoyo todos protestamos. Mira cómo está el barrio, mira cómo está esta calle, y nadie nos hace caso, y nadie dice que... Pero alguien pague el agujero que hay que tapar en el barrio. No es gratis. Pero entonces la gente dice, sí, pero el gobierno tiene demasiado cuarto, que lo pague él. Claro, el gobierno, los cuartos vienen de nosotros mismos. Es decir, la gente todavía, eso sí es una brecha donde tenemos que conectar más, que los ciudadanos entiendan que por cada incremento de unidad de bienestar, lo estoy diciendo muy bonito, pero por cada mejora que nosotros tenemos de la eficiencia del sector público, es porque nosotros mejoramos en la parte de la contribución que hacen los ciudadanos.
Es verdad que podemos tener otra discusión sobre la calidad del gasto y lo que hacen los funcionarios luego, pero fíjate que si nosotros comparamos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en esta administración del presidente Medina, yo creo que hay conciencia de que nosotros hemos mejorado la distribución y la calidad del gasto en esta administración. Y si nosotros comparamos los gobiernos del PLD con los anteriores gobiernos, con un horizonte largo, también los gobiernos del PLD mejoramos el gasto en sentido general con relación a todas las administraciones anteriores. Y eso es lo que la gente al final de cuentas ha terminado valorando del ejercicio público, ¿no? de un partido como la Liberación Dominicana, que tiene muchos retos por delante. Y lo decíamos fuera de cámara, ¿no? El tema de la renovación de los liderazgos políticos, el tema de los incentivos sobre lo que funciona el sistema político, que tenemos que modificar esos incentivos porque también se han convertido en incentivos que nos están generando una situación sumamente difícil. El propio presidente Medina reconocía en una entrevista de que los partidos, incluyendo el que yo milito, el que milita el propio presidente, hemos perdido la capacidad de arbitrar y de administrar adecuadamente los conflictos al interior de las propias organizaciones. Entonces yo creo que aquí sí es un tema de agenda importante, que es repensar y tomar acciones claras sobre los incentivos sobre los cuales funciona el sistema político en República Dominicana. La democracia es costosa, pero no tenemos que ponerle costos que no son parte de la democracia. Y yo creo que estos días vivimos un ejemplo de un costo que no forma parte de un sistema democrático sano en la discusión de, por ejemplo, candidaturas o en la discusión interna sobre determinadas visiones que se pueden tener en una misma fuerza política. ¿Te refieres a la muerte del ex rector Federer? Claro, es una muerte absolutamente lamentable. Innecesaria. Y yo te digo, ¿quién pierde? ¿Pierde el PRM? No, pierde toda la sociedad. O sea, es una pérdida de toda la sociedad, no es una pérdida exclusiva de una organización política, es una pérdida de la sociedad en su conjunto. Por supuesto que impacta más a una fuerza política donde se genera, al interior donde se genera una discusión, pero es una muerte que enlutece a la sociedad dominicana. Es lamentable, pero no solo la del rector, de cualquier ciudadano anónimo, cuando hemos tenido procesos internos para discutir candidaturas, cualquier muerte es lamentable. No hay dinero en el mundo, no hay absolutamente nada en el mundo que nos pueda devolver la vida de una persona cuando se pierde. Y cuando se pierden hechos lamentables. Nada, ninguna acción humana. Entonces, frente a la muerte tenemos que seguir, y frente a la vida sobre todo, mantener un tabú importante que nos lleve a respetar la vida de manera absolutamente fuera de los parámetros normales que pudiésemos tener hace, por ejemplo, 100 años o 200 años. Hoy la vida es lo más sagrada que puede tener el ser humano. Y eso no lo justifica ningún accionar político. Entonces, es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión de todos, de que tenemos que efectivamente es un costo muy redefinir los incentivos sobre los cuales están funcionando el sistema político y los partidos políticos en República Dominicana. Tres cosas, Guarocuya, que la gente necesita. He hablado mucho, Ramón, yo creo que he hablado mucho. Pero muy bien y en lo que nos interesa. Particularmente me interesa que la gente comprenda la relación que por lo menos yo percibo que hay, indudablemente, Producto Interno Bruto, riqueza nacional, ¿no? La riqueza que produce la sociedad. Producto Interno Bruto, fiscalidad, distribución de esa riqueza. Hay una relación. A ver, cuando hablamos del producto, el producto es un indicador, o sea, no, claro. El producto es un indicador, nos mide, digamos, no en su totalidad, hay cosas que no están incluidas en la medición del producto. Digamos que el Producto Interno Bruto nos mide el nivel de acumulación de riquezas, más o menos en una medida homogénea, que es en valor monetario, que se produce en un año en un territorio determinado, es decir, en una economía determinada. Es decir, cuando hablamos del PIB o del Producto Interno Bruto, no es que el producto sea bruto en términos de inteligencia, es que estamos hablando de todo, de todo lo que, de la actividad que podemos más o menos capturar en estadística y que podemos medir. No podemos medir todavía la felicidad y el nivel de satisfacción de las personas a través del PIB. Debíamos medirlo. Claro, entonces hay que buscarla. Bueno, hay economistas y hay grupos que han estado trabajando para poder medir niveles de satisfacción y de felicidad y de grado de felicidad de las personas al interior del Producto Interno Bruto. No es tan simple,
porque además los seres humanos somos no, y además diferentes, entonces muy subjetivos. No es tan fácil pero bueno, cuantificar. lo quiero poner como ejemplo de que el PIB no mide exactamente todo, 100% de todo, sino una parte de la actividad económica que se realiza. Y luego la parte de fiscalidad, que aquí habría que traducirlo como la presión fiscal, es decir, qué parte de esa riqueza que nosotros generamos durante un año en ese territorio, en esa economía determinada, el gobierno captura a través de los impuestos o a través de otro tipo de acciones, que no solamente son los impuestos, por ejemplo, son tasas. Son tasas. Por arbitrio, en caso de los ayuntamientos, que también se incluye. Y cuando tenemos un sistema previsional de reparto, es decir, público, estoy hablando sistema de seguridad social público de reparto, también se incluye en la presión fiscal. Entonces, esa presión fiscal en República Dominicana está en torno a 14 puntos. ¿Qué quiere decir eso? De cada 100 pesos que produce la economía, el gobierno está capturando 14 pesos. Y con esos 14 pesos, en números redondos, está financiando 4 pesos para educación, le quedan 10 para el resto. Si le pusiéramos 5 a salud, como están demandando los médicos, serían 9. ¿Cuánto nos quedaría, muchachos? Quedan 5. Quedarían 6. 6 para el resto de todo. Entonces, no es que el gobierno no quiera, por ejemplo, poner 5% en salud. Quisiéramos poner los 5 pesos de cada 14 en salud. De hecho, el presidente Medina quisiera poner 20. 5 nos quedaría corto para el sistema de salud. Vuelvo al ejemplo de querer parecernos a los países de la OCDE, a los países desarrollados. Portugal, antes de la crisis, o España, gastaban entre 18 y 19 pesos por cada 100 solo en el sistema de seguridad social. 18 y 19 por cada 100. Por cada 100 pesos. Portugal. Y nosotros, antes de la crisis. Antes de la crisis. Y nosotros 14 para todo. Y ellos solo para el sistema de seguridad social. Claro que nosotros quisiéramos gastar 20 solamente en el sistema de seguridad social. Y el presidente Medina solo 20 en salud o en educación, pero no llegamos ahí. Porque la pregunta es quién lo va a pagar y cómo lo vamos a pagar. ¿Quién lo va a cobrar? ¿Cómo lo vamos a cobrar? Entonces, eso es lo que quiere decir la parte de fiscalidad con relación al Producto Bruto Interno. Y luego está el aspecto distributivo. El aspecto distributivo es simple de explicar, pero es mucho más complejo de articular. La distribución tiene que ver cuáles sectores de la sociedad, si lo dividimos por grupos sociales, tienen mayor acceso a esos servicios que da el sector público o la capacidad que tiene para consumir bienes y servicios que genera el sector privado. Entonces, ahí viene el aspecto distributivo, es decir, cómo distribuimos la riqueza al interior de una sociedad. La distribución de la riqueza comienza por la estructura tributaria. Si tenemos una mala estructura tributaria, luego tenemos una estructura del gasto que intenta equilibrarla, pero es absolutamente insuficiente. Entonces, por eso, cuando hablamos del pacto fiscal, yo digo, bueno, es que tenemos que tener un pacto político, no es un pacto fiscal. Y aparte de tener un pacto político, cuando hablemos de fiscalidad, es hablar de una fiscalidad diferente a la que nosotros tenemos. Porque además, lo he dicho hasta la saciedad, 67 pesos de cada 100 vienen ¿de quién? De los más pobres en términos relativos. Mejoramos en 5 pesos. Eran 72. Eran 72, pero sigue siendo 67. insuficiente. Si nos comparamos, vuelvo, a los países de la OCDE, es decir, Portugal, Grecia, 67 pesos en Grecia o en Portugal, antes de la crisis, ¿vienen de quién? Y en España, de los más ricos, no de los más pobres. Pero para que venga lo más rico en términos relativos, nosotros tenemos que mejorar el nivel de ingresos de las personas. Por lo tanto, tenemos que mejorar los salarios de las personas para que puedan pagar impuestos sobre la renta. Porque el que paga impuestos sobre la renta es porque puede pagarlo. El que no lo puede pagar no lo paga. De hecho, ocurre así. Claro. La mayoría de los asalariados de la República Dominicana no paga impuestos sobre la renta. No llega al punto de pago de impuestos sobre la renta, que son casi 35.000 pesos. 35.000 Exacto, pesos. hay una parte del ingreso que está no exenta, exenta. mensuales, ¿no? Estamos hablando de 410.000 pesos, 409.300 tantos pesos al año, ¿no? Exacto. Entonces, lo adecuado y lo deseable, yo quiero pagar más impuestos sobre la renta, me gustaría pagar 100 millones de impuestos sobre la renta. Si pago 100 millones de impuestos sobre la renta, ¿cuál es mi renta? Claro, es porque tengo la capacidad para poder pagar impuestos sobre la renta. Claro. Entonces, ahí viene esa parte distributiva, juntando los tres elementos que tú preguntabas, Producto Interno Bruto, la parte de fiscalidad, que es la presión fiscal, y luego la parte distributiva, que tiene que darse fundamentalmente en el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo que funciona adecuadamente y que permite la generación de empleo, es decir, personas empleables y empresas con capacidad de emplear, implica que necesitan menos subsidios y menos transferencias.
La alegría nuestra no debe ser cuando entreguemos una tarjeta de solidaridad, eso es fantástico. Ese es el indicador de fracaso de la política pública. El indicador de éxito es el número de empleo y de empleo que tengan capacidad de tributar. Ese es el punto donde empleo formal. Empleos de calidad. Fíjate que el tema de formal o informal es un tema que también tenemos que trascender en la discusión. Lo que deberíamos hablar es de empleos precarios, de trabajo precario no precario, porque eso va a estar en función del debido registro del mercado de trabajo. Una distorsión que tenemos cuando hablamos sobre el mercado de trabajo, de la actividad económica, dicen, es la cantidad de informales y eso me lo reclaman permanentemente. Del tema de formalidad e informalidad no se da por el pago de los tributos, se da por el debido registro que debe existir en el mercado de trabajo o en la forma en que nosotros contabilicemos y tengamos estructurado el mercado de trabajo. Los tributos, los impuestos, es el último aspecto de una actividad productiva de una persona o de una empresa. Entonces la formalidad no la podemos tener por la parte de los tributos, sino por la debida articulación en el mercado de trabajo. Y eso implica, por eso te decía, reformas en el mercado de trabajo, en un sentido diferente al que nosotros hemos conocido en los últimos 50, 60 años en República Dominicana. Decías que logramos capturar 5 más de los 72 pesos aquellos, ¿verdad? Sí, digamos, mejoramos no que logramos ahí capturar, sino que ahora pero ¿cuánto se puede hacer con esos 5 pesos? Fíjate lo que hemos hecho. Explícanos un Claro, poco. No, a ver, lo que pasa se nos agotó el tiempo. Hubiésemos capturado, lo hubiésemos capturado, pero ahora lo capturamos de los más ricos, en términos relativos. Claro, a ver quién paga el impuesto a los dividendos. O sea, tú y yo no recibimos dividendos. Bueno, no sé si ser accionista de alguna empresa, yo no lo soy, me encantaría ser accionista de una empresa. Decía Pedro Mir que a él le hubiera gustado ser accionista. También, a mí me encantaría ser accionista de que alguna empresa. Que la poesía no le daba para resolver los problemas de salud de la vejez. Claro, quizás hubiese tenido un mayor complemento siendo accionista, entonces capturamos un 10% de los dividendos que pagan las empresas que antes no lo capturamos, para poner un ejemplo. O el tema del impuesto a la propiedad inmobiliaria que ahora sumamos y los más ricos son los que más propiedades tienen, etcétera, etcétera. Y además tenemos todavía una brecha ahí para trabajar mucho. Eso implica una reforma importante del sistema de catastro. Pero se puede hacer mucho con 5 pesos. Hay que decírselo a la gente. Pero por Dios, podemos hacer todo. Cuando la gente me dice, es que 100.000 pesos es poco. Hay que ver. Pero, ¿cómo va a ser poco? Eso es muchísimo dinero. O sea, es que, no sé, además, los ingresos en la administración tributaria es peso a peso. La gente cree que son grandes. No, es peso a peso, es todos los días, es un pesito, es como un colmado, ¿no? Es día a día. Y yo cuando veo que pagaron 20.000 pesos, en una charla que estaba dando, precisamente en una universidad en La Vega un día, me dice un asesor tributario, bueno, porque esa multa de 25.000 pesos que le ponen, cuando te ponen una multa es porque tienes una falta, nadie le pone una multa porque no tiene falta. Pero son 25.000 pesitos, digo, 25.000 pesitos, son 25.000 pesos. Oye. ¿Tú sabes cuántos sueros de rehidratación oral se compran con 25.000 pesos? Bueno. Por Dios, o sea, es que es mucho. O sea, cada peso cuenta. Y cuenta mucho, porque además es el peso de los ciudadanos. Claro. Entonces eso hay que tener mucho respeto con eso cuando hablamos del dinero público. Yo te invito a que hablemos de estos temas en sentido pedagógico, educativo, para que la gente lo entienda, así como tú lo estás haciendo, ¿no? Porque normalmente uno se mete en estos temas así y los deja como tan etéreos. Bueno, yo espero que me inviten muchas veces. Porque, entonces, es importante esto que hemos comenzado hoy y me gustaría que la Dirección General de Impuestos Internos se comprometa a venir a explicar cada cosa. No, comprometido estoy. Yo lo que pensé que me estaba ofreciendo trabajo, Ramón, para cuando me sacaran de ahí de su oficina y entonces venía a comentar. Y entonces yo estaba feliz porque digo, bueno, ya sé que puedo perder el trabajo. Tendremos como y ya vengo a trabajar contigo aquí como asesor aquí. Muchísimas, y abrimos una sesión no educativa y todo eso, bueno, de pedagogía. ¿No? Entonces, pero muchas gracias, Ramón, por la... No, gracias a ti, Guarocuya, Félix, director general de Impuestos Internos. Déjame decirte que me voy muy contento, pues no solo me ha dejado hablar un montón, porque llevo 2 días que nada más he hablado yo, y estoy preocupado. Y entonces el otro tema es que me voy con una oferta de trabajo que me da mucho placer. Y tenemos que honrarla. Así que, pero no es solo para ti, es para la Dirección General de Impuestos Internos también, porque allá debe haber varios pedagogos más. No, por Dios, y yo todo lo que sé de eso lo he aprendido de la Dirección de Impuestos Internos. Listo para enseñar estas cosas. Es el mejor equipo del sector público. Gracias, Guarocuya. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Quédese porque vamos a conversar ahora con Ramón Tejada Holguín. No se mueva de ahí.